Varios con tos, cambio de clima y ya se avecinan los primeros fríos, ¿no? Entonces, no hay que descuidarse en eso. Aquí todavía está calentito, hay algo del fuego de la prédica de anoche, parece. Y gracias a Dios, y bueno, vamos a ver si encendemos un nuevo fuego en esta mañana, ¿eh? Hoy voy a hablarles sobre un tema que en 40 años nunca he predicado este tema, ¿eh? Y aquí tenemos varias cocineras y cocineros, y alguna vez habrán experimentado que al sacar alguna comida del horno y la ponen en la mesa y dicen, oh, está un poquito cruda, ¿eh? A este plato le faltaba un golpe de horno, ¿no? Y al mensaje de esta mañana está un poquito crudo, le falta un poco, un golpe de horno. Pero yo quiero hablarlo igual con ustedes, ¿eh? Es un tema que descubrí en esta semana en la palabra de Dios. Dios estaba hablando ahí a mi vida. Y anoche les dije, no sé qué voy a predicar mañana, había 2 mensajes y llegó la medianoche y no me decidía. Y miraba un tema y otro y qué voy a hablar en esta mañana. Y hoy me levanté muy temprano para escribir y me visitó una de mis hijas que vino de lejos y ya entonces no lo terminé de cocinar, pero vamos a sacarle provecho al mensaje en esta mañana, ¿eh? Así que les invito, hermano, a buscar ahí en sus Biblias, en Primera de Reyes, el capítulo 20. Primera de Reyes, el capítulo 20. Y vamos a estar hablando sobre el tema distraído en una cosa y otra cosa. Ese va a ser nuestro mensaje. Y cuando iniciemos la lectura, usted va a comprender por qué nuestro mensaje se llama así: distraído en una cosa y en otra cosa. Hay un seminario en Nicaragua, en otros lugares en Centroamérica, y los que estudian ahí a veces me escriben y me dicen, ¿qué título tendrá el domingo? Ellos siempre se sorprenden con los títulos, pero todos son sacados de la palabra de Dios, no hay nada creación mía. Todo está ahí en la palabra de Dios. Y el de hoy es distraído en una cosa y en otra cosa. Mire, dice ahí Primera de Reyes, el capítulo 20, dice la palabra de Dios, versículo 38. Voy a iniciar ahí y después les voy a contar toda la historia que rodea el texto. Dice versículo 38, y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una cosa y en otra cosa, el hombre desapareció. Y entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa, triste y enojado, y llegó a Samaria. Este, hermano, es una historia con una raíz muy curiosa. Algunos dicen, aquí estamos frente a una parábola. Una parábola, mis hermanos, es la narración
de un suceso fingido. Es la narración de un suceso que no es real, pero que enseña una verdad importante. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de una parábola, estamos hablando de una lección celestial mostrada a través de ejemplos terrenales. Pero aquí está la idea de un suceso fingido, no real. Esta historia que contó el profeta, de que salió de la batalla y que le confiaron un prisionero y el prisionero, nunca sucedió, fue un invento de él. No era un hecho real, era un hecho fingido. Pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Un profeta disfrazado salió al encuentro del rey, en este caso era el rey Acab, y le cuenta esta historia: vengo de la batalla y un soldado me confió un prisionero y me dijo, tienes que cuidarlo, porque si el prisionero se escapa tendrás que pagar con tu vida, vas a morir. Y si quieres evitar eso, tienes que pagar un talento de plata, es el equivalente a 34 kilos de plata. Y si no tienes esa plata, tendrás que morir. Y entonces eso él le cuenta al rey Acab. Pero esta es la historia. Un poquito, unos versículos antes. Este profeta que suponemos que era un tal Micaías, que ya les voy a predicar otro mensaje, un gran hombre era. A Micaías, si se trata de él, la Biblia no lo menciona, pero coincidimos entre muchos predicadores que se trata de él. Él recibió un mensaje de Dios para el rey y vino y le dijo a un hombre, tienes que golpearme. Eso está en los versículos anteriores escritos. Dice, tienes que golpearme. Y el otro no quiso golpear al profeta y dijo, ahora porque no hiciste esto, entonces ahora te va a salir un león y te va a matar. Y salió un león y lo mató. Y entonces vino otro y le dijo, tienes que golpearme y hacerme una herida. Y el otro se ve que era medio boxeador y tac, le dio y le abrió una herida. Y entonces el profeta se vendó y se ve que se puso un poco de ceniza, se disfrazó, dice la Biblia. Y así se presentó delante del rey. Y aquí está la historia, hermano. En todo este capítulo 20 se habla de un rey de los sirios que se llamaba Ben-Hadad. En los versículos 5 y 6, Ben-Hadad le manda un mensaje, mensajeros le manda, y un mensaje al rey de Israel. Y le dice, voy a tomar toda tu casa, tu esposa, tus hijos, todos tus tesoros van a ser míos, le dice el rey de los sirios. Y entonces el rey Acab habla con los ancianos de Israel y ellos le dicen, no, no le obedezcan, no. Y el rey asirio redobla la apuesta. Se quería apoderar de la esposa, de los hijos, de los tesoros, de todas las riquezas. Y finalmente, hermano, Dios le da una orden al rey de Israel y le dice que él tiene que terminar con el rey Ben-Hadad de los asirios. Tienes que matarlo todo, mátalos a todos. Pero sucede la batalla y entonces el rey de Israel gana la batalla. Y Ben-Hadad, el que lo amenazaba, tiene que huir yendo de aposento en aposento, va huyendo de casa en casa, hasta que algunos de sus hombres le dicen, nosotros hemos oído que los reyes de Israel son buenos, quizás porque sabían que ellos tenían un Dios que es clemente y misericordioso. Y le dice, ¿por qué no te haces la víctima y te haces el humilde delante del rey al ver si poder salvar tu vida? Y aquel Ben-Hadad que quería poseer todo, ahí aparece todo humilladito ahí delante del rey y le dice, oh, salva mi alma, no sé qué. Pero Dios le había dicho al rey de Israel que los mate, que termine con todos ellos. Y el rey agarró y le dijo, este es un rey, dice acá. Dice, este es un hermano nuestro. Y le perdonó la vida. Y entonces la historia del hombre que no le quiso golpear al profeta y vino el león y lo mató. Ese era el mensaje para el rey de Israel, que por haberle perdonado la vida al otro rey, le iban a matar. Y entonces sigue la historia, ya ahora más adelante del texto que hemos leído, y viene un rey que se llama Josafat. Eso ya es capítulo 21.
Y el rey Acab le dice, ¿te gustaría subir a Ramot de Galá conmigo para la batalla? Vamos a pelear por allá. Y entonces así están, hermanos. El rey de Israel se disfraza para ir a la batalla. Y en medio de esa batalla ya habían pasado 3 años, hermano. 3 años de que él le había perdonado la vida al rey Ben-Hadad. Y juntó 32 líderes, 32 príncipes, capitanes, para salir a la batalla contra el rey de Israel. Y entonces ahí el rey de Israel va disfrazado a la batalla. Y allá en una de esas dice que un soldado tiró una flecha al aire y entre toda la armadura del rey había un espacio en un lugar y ahí se metió la flecha. El rey le dice a su ayudante, el rey Acab de Israel, le dice, sácame de la batalla porque estoy herido. Y lo sacó en un carro. Y en ese carro lo llevaron a un estanque. Y allí lavaron el carro de la sangre del rey. El rey Acab murió, como le dijo el profeta. Murió. Vinieron los perros y lamieron la sangre. Los perros también se comieron a la esposa de ese rey, que era Jezabel. Mire, un destino de perro tenían esto, ¿no? Los perros lamieron la sangre del carro. Y la Biblia da un detalle. Donde lavaron ese carro, lo limpiaron de la sangre, era el lugar donde se lavaban las rameras, dice. Qué tremenda la historia, ¿no? Estaba curiosa de verdad esta historia, ¿no? Bueno, tienen que leerla completa. Pero en el medio de todo eso está nuestro tema de esta mañana. Una historia inventada del profeta. Vengo de la batalla, nunca estuvo en la batalla. Un soldado me confió un prisionero. Y el prisionero se me escapó. Y la razón es porque tu siervo andaba en una cosa y otra cosa. Mi misión era cuidar al prisionero. Eso era lo único que se me encomendó. Pero yo estaba en una cosa y en otra cosa, distraído en esos asuntos de la vida. Y el prisionero se me escapó. Y esta historia y nosotros, ¿qué es lo que tiene que ver? Dios nos ha confiado cosas importantes a nosotros. Y muchas veces le fallamos nosotros a Dios porque andamos distraídos en una cosa y en otra cosa. Dios nos ha dado misiones específicas. Dios nos ha dado a nosotros una obligación mayor, una obligación superior como iglesia, como cristianos, como hijos del Altísimo. Tenemos una misión. Así como en esa historia el hombre tenía que cuidar al prisionero, era lo único que tenía que hacer. Y fracasó en su misión. Lo perdió al prisionero, huyó, se fugó, porque él estaba distraído en una cosa y en otra cosa. Y ahora, ¿cómo está nuestra vida? Porque ahora empezamos a aterrizar en nuestro tema. ¿Estoy yo en la obra de Dios o estoy en una cosa y en otra cosa? Y no estoy haciendo lo que Dios espera. Entonces vamos a hacer un repaso en esta mañana. El primer punto de mi repaso sería, ¿qué tal si recordamos? Cuando en el Evangelio de Mateo 28, y en el versículo 19 el Señor dice, y por las naciones, haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces la Iglesia Bautista Maranata se para frente a ese texto. ¿Estamos yendo por las naciones y haciendo discípulos? Más o menos. Algunas veces ganamos algún alma. Algunas veces tenemos algunos invitados. El sábado anterior tuvimos 10 invitados acá. Ojalá se repitiera todas las reuniones, 10 invitados por lo menos. ¿Por qué no ganamos almas para Cristo? ¿Por qué no traemos más invitados a la casa del Señor? Yo pienso que es porque nos pasa lo de este hombre. Andamos en una cosa y en otra cosa. Pero Dios nos mandó a ser discípulos. Es decir, que Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura para que la gente se vuelva seguidora de Jesús. Esa es nuestra misión. ¿Hay otra misión que se nos encomendó? No, es esa. ¿Por qué no lo hacemos? Porque andamos en una cosa y en otra cosa. Dios dijo, tienen que bautizar. Bautiza esta iglesia. Y cada tanto tenemos algún bautismo. Pero como Dios manda, no. ¿Por qué no estamos bautizando?
El sábado anterior una señora me dijo, quiero bautizarme. Anoche otra persona me dijo, quiero bautizarme. ¿Y por qué no bautizamos? Y porque andamos en una cosa y en otra cosa. Dice que tenemos que hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Estamos enseñando? Sí, pero la gente no viene a aprender. El domingo anterior, con algunos hermanos, sentado en el auto con hermano Jaime y su familia, saqué la cuenta de los que estuvieron el sábado y no vinieron el domingo, el número fue 22 personas. Había una buena cantidad de gente el domingo, pero el sábado hubo 22 que no estuvieron el domingo. Yo dije, si estamos todos, se enseña la palabra en la iglesia bautista Maranata, sí, pero la gente no viene. ¿Por qué no están? Y porque andamos en una cosa y en otra cosa. Pero Dios nos mandó a predicar, a aprender, a bautizar, a ganar almas. Yo veo en la palabra de Dios, hermanos, cuando en Hebreos 10, verso 25, dice el Señor, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo siempre digo, una mala costumbre dejar de congregarse. Entonces, ¿qué es lo que nos pidió el Señor? Que nos congreguemos. No es un capricho del predicador, no es una norma de la iglesia local, es un principio de la palabra de Dios. Tenemos que congregarnos. ¿Por qué no me congrego? Y porque ando en una cosa y en otra cosa. Ese es el conflicto que tenemos. No estamos haciendo todo lo que Dios nos pide porque andamos en una cosa y en otra cosa. Viene a nuestra memoria, 1 de Pedro 1:16, dice, escrito está, sé santo. ¿Por qué cosa? No por Rodrigo Santo. Dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. ¿Somos santos? Y más o menos. Tenemos nuestro lado espiritual, tenemos algunos días espirituales, pero algunos días ando como en el frigorífico, todo hecho de carne, ¿no? ¿Y por qué andamos en la carne y no andamos en el espíritu siendo santo como Dios nos pide? Y porque estamos distraídos y andamos en una cosa y en otra cosa. Y el Señor también dice, Primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Si yo tengo 3 reuniones en la iglesia y vengo una o no vengo ninguna en la semana, estoy amando las cosas del mundo, estoy en algún asunto del mundo. ¿Por qué no estoy el jueves en la iglesia? Yo sé, algunos trabajan, algunos no llegan. Ustedes saben o deben saber que hay gente que solamente viene los jueves aquí, porque los sábados y domingos trabajan, pero los jueves vienen y vienen desde lejos. Esa gente regresa a su casa, son mujeres, y llegan a las 11:30, 12 a sus casas, y a las 6 tienen que estar arriba para ir a trabajar. No pueden venir los sábados y los domingos. Pero hay otros que sí. Pueden venir, pero no están los jueves. ¿Por qué? Y porque andan en una cosa y otra cosa. Y lo mismo pasa con los sábados. ¿Y a dónde estamos apuntando? Que necesitamos estar todos juntos, hermanos. Porque juntos somos más fuertes. Porque juntos es donde Dios se goza. Cuando caminamos juntos, estamos siguiendo la misma meta, el mismo objetivo. Estamos, hermanos, compartiendo la fuerza. Ponemos las fuerzas por igual. Pero a veces eso no es realidad porque andamos en una cosa y en otra cosa. Hermano Claudio recién leyó Efesios. Y allí en ese capítulo 6, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Es lo que leyó el hermano. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. ¿Por qué era necesario eso? Por la palabra que le costó leer. Porque necesitamos denuedo. Estaba difícil el término. Denuedo precisamos. Eso significa eficacia, predicar y con resultado. Predicamos y conseguimos fruto. Pero para que eso suceda, ¿qué necesitamos? Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Por qué no tenemos mucho fruto? Porque
Porque estamos flojos en la vida de oración. ¿Y por qué no oramos? Porque andamos en una cosa y distraídos en otra cosa. Dice también la Biblia, hermano, que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando se convoca a predicar, no estamos. ¿Por qué no estamos? Porque andamos en una cosa y en otra cosa. Hay cosas que son mayores, que son superiores, que Dios nos pide. No es una regla humana, no es una regla de la iglesia, es lo que la Biblia nos enseña en la palabra de Dios. Y lo que Dios nos manda, hermanos, si queremos andar bien con Dios, tenemos que obedecer. Y vamos de nuevo, tenemos que hacer discípulos, tenemos que bautizar, tenemos que enseñar, tenemos que ser santos, tenemos que no amar al mundo y sus deseos, tenemos, hermanos, que orar en todo tiempo, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Pero si nosotros no hacemos esto, lo que se nos pidió desde el cielo, es porque andamos distraídos en una cosa y en otra cosa. Ahora les llevaré al libro del Cantar de los Cantares. El mensaje de hoy no va a ser muy extenso. Pero miren el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1. Ese es un libro bien romántico. Habla acerca de Salomón y la tsunamita. Ahí había amor profundo. Pero en medio de ese libro, el Cantar de los Cantares, capítulo 1, quiero que ponga su atención en el versículo 6. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y ahí aparece el Cantar de los Cantares. Capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Aquí está esta mujer, la tsunamita, haciendo su confesión. Dice ella: ustedes están mirando que soy morena, de piel oscura, pero esto es así porque el sol me miró. Y cuando miro a mis hermanos, a los hijos de mi madre, los veo que están enojados conmigo, dice la mujer. Y tienen un argumento para enojarse conmigo. Me pidieron que cuide una viña, pero yo anduve en una cosa y en otra cosa, y la viña que era mía, no cuidé. Así como hay gente que tiene tiempo y mucho tiempo para meterse en la vida del vecino. ¿Sabe a qué hora llega el vecino? ¿Sabe la música que escucha el vecino? ¿Conoce los vicios del vecino? ¿Sabe qué clase de pelea hay en el vecindario? Y tiene mucho tiempo para ir y contarle a otra gente: no sabes, en mi barrio hay cada pelea. Y tengo un vecino así y así. Y tenemos tiempo para muchas cosas. Nos distraemos en una cosa y en otra cosa, pero nunca nos miramos delante del espejo de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Pero sí tenemos tiempo para ver la de los vecinos. Cómo se comportan, qué hacen, qué dicen, cómo se pelean. Pero no tengo tiempo para mirarme a mí. Aquellos que estudian la palabra y ponen una lupa sobre este texto, creen que esta mujer, ella había descuidado su vida personal. O sea, no se peinaba. Quizás no se pintaba las uñas o no se las cortaba como debía ser. Como que ella estaba en una cosa y en otra cosa y no puso atención en su vida. Y a veces nosotros, hermanos, nos ocupamos de la estética y estamos bien de afuera, bien peinaditos, algunos cabellitos teñidos, uñas esculpidas en las damas, espero que en los varones no.
quizás no he mirado bien y bueno, gracias a Dios que no veo bien, pero no sé si habrá alguna pestaña postiza o alguna ceja nomás ahí. No miré eso, la verdad nunca miré. Y mientras estamos ocupados en la estética, descuidamos el alma. Amén. Pensamos en la colonia que tenemos que comprar, el desodorante, el perfume. Pensamos en muchas cosas que tienen que ver con lo externo. Y nos distraemos en una cosa y otra cosa, pero no cuidamos nuestra alma. Y nuestra alma está hambrienta, nuestra alma está debilitada. Nos trae a la memoria el Salmo 42, cuando el salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios. Uno sabe cuando el alma sufre. Y hay gente en esta mañana aquí, hombres y mujeres, que yo estoy seguro que maltratan su alma. Yo creo que algunos deben escuchar alguna súplica de su alma. Si me voy a la iglesia, por favor. Necesito un buen sermón. Por ahí el predicador está inspirado. Hoy me vengo lleno, satisfecho de la iglesia. El alma reclama. Nuestra alma tiene sed de Dios, hermano. Pero no tenemos tiempo para satisfacer nuestra alma. ¿Por qué razón? Porque andamos en una cosa y en otra cosa. Como el profeta nos contó ahí. Una cosa y otra cosa. Una vuelta de página en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Si necesita romanticismo en su vida, tiene que leer este libro. Es algo extraordinario. También les comento que este libro es enseñado en los colegios mundanos como literatura hebrea, como literatura poética. Lo usan los mundanos esto. Pero los cristianos tenemos que leer. Muchos de los teólogos dicen aquí hay un símil de la relación entre Cristo y su iglesia, en este romance de Salomón con la Sulamita. Pero aquí en capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando la viña está llegando al punto que ya se debe iniciar la cosecha, el dueño de la viña está tranquilo, dice, ya está, el fin de semana iniciamos la cosecha. Y mira a su alrededor y dice, allá los toros están en el corral, las vacas andan pastando por allá, no hay ningún dinosaurio a la vista, estoy tranquilo. Pero dice el escritor, no mire las bestias grandes, mire las pequeñas zorras, porque esas son las que echan a perder las viñas. Las pequeñas zorras son las que le pueden arruinar la cosecha, arruinar su empresa, arruinar su negocio. Traducción para nuestra vida cristiana. Aquel pecado que a usted le parece inofensivo. Dice, este es un pecado, pero este no pasa nada. No me va a dañar. Y el pecado que a usted le parece inofensivo, ese se va a volver en su gran enemigo. Porque ese pecado que usted lo tolera, va a enfriar su alma. Ese pecado que usted tolera y que piensa que es pequeñito, inofensivo, que nunca le va a hacer daño, tenga cuidado porque la Biblia nos advierte de las pequeñas zorras. Ese pecado puede arruinar mi testimonio. Ese pecado pequeño puede arruinar mi familia, puede arruinar una iglesia. El Nuevo Testamento usa esta frase, un poco de levadura leuda toda la masa. Un pecado pequeño arruina toda una vida, toda una familia, toda una iglesia. La tolerancia de un pecado pequeño puede arruinar toda una empresa. Dice el escritor, vamos a ocuparnos de esto. Cazadme las pequeñas zorras. Y alguno le dirá, pero ¿para qué vamos a perder tiempo en eso? Mirá, las vacas están allá, los toros, el dinosaurio dando. ¿Cómo vamos a darle atención a esas zorras pequeñitas? Y dice Dios, tenga cuidado porque eso va a arruinar su viña. ¿Y por qué no queremos cazar las pequeñas zorras? Porque andamos en una cosa y en otra cosa. Pensamos que hay algo más importante que dedicarse a esa pequeñez que parece insignificante.
pero lo insignificante arruina mi vida. A veces, hermanos, en nuestra vida andamos en una cosa y en otra cosa. Padre, madre, aquí. Y no cuidamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden agarrar por mal camino. Y un día nos agarramos la cabeza y decimos, pero ¿cómo mi hijo cayó en eso? ¿Pero cómo mi hijo llegó a hacer eso? Y porque yo como padre andaba en una cosa y en otra cosa, y no me di cuenta que mis hijos crecieron y que ahora ellos tienen sus actividades propias y todo esto. ¿Sabe qué, hermano? Dice ahí en la calle, dice, tenga cuidado porque al mejor cazador se le escapa la tortuga. Y a nosotros no se nos puede escapar la vida de nuestros hijos, porque nosotros estamos dedicados a una cosa y a otra cosa. Observe esto en Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, el capítulo 8. Así dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, el capítulo 8, versículo 1. Y hace un par de domingos estuve hablando acerca de Samuel, un gran predicador, de los mejores que hubo. Fue un gran juez, fue un hombre sumamente respetado. Desde niño su mamá lo había dedicado en el templo, ¿se acuerdan? Ana se llamaba su mamá. Y ella oraba a Dios y lloraba todos los años pidiéndole un hijo y quería un hijo varón. Y ella era una mujer estéril. Y ella le dijo a Dios en sus lágrimas, le dijo, si tú me dieres un hijo, yo te lo dedicaré toda la vida. Y Dios le dio a Samuel. Y este fue un gran predicador, de los mejores, hermano. Pero le dije algo callejero, al mejor cazador se le escapa la tortuga, ¿no? Mire esto, por favor. Capítulo 8. Primera de Samuel, versículo 1. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. A ver si entiende lo que está pasando acá. Los hijos de Samuel le salieron coimero. Le gustaba la plata, deme el sobre por debajo de la mesa. ¿Y contra quién hay que fallar? Por plata se vendían. No tenían la conducta de su padre, no tenían el testimonio de su padre. Samuel era un hombre recto, era un gran hombre. Era un hombre que caminó con Dios, que dejó huellas profundas de lo que era servir a Dios. Pero en algún momento de su vida algo falló. También el gran predicador en algún momento se dedicó a una cosa y a otra cosa y descuidó sus hijos, porque esta conducta no la aprendieron de su padre. Su padre era muy recto. ¿A dónde aprendieron? ¿Con quiénes se juntaron esos hijos que influyeron? Porque eso no lo aprendieron de su padre, nunca lo vieron a su padre. Estaban en un negocio turbio, oscuro. Pero es evidente que en algún momento de su vida el gran predicador anduvo en una cosa o en otra cosa y sus hijos se torcieron. Cuando anduvo en una cosa Samuel o en otra cosa, no estoy diciendo que anduvo en algo malo. Una de las cargas que yo tengo en mi vida, nunca me lo han dicho ahí abiertamente, pero yo le saqué años de mi vida a mis hijas, porque yo anduve en una cosa y en otra cosa. Y yo les muestro mi historial, que es conocido.
y que prediqué en tal país y en tal otro país, y cuenta, y son 16 países. No andaba de vacaciones. Nunca me tiré con la panza debajo de la palmera. Estuve en esas playas del Caribe ahí, pero nunca anduve haciendo turismo, ni nunca con una bermuda o un short. Andaba predicando. Pero ese tiempo que yo dediqué al ministerio, a una cosa y a otra cosa, se lo saqué a mi familia. Muchas etapas de mis hijas no la he visto. Y esto es una gran falla que tenemos prácticamente todos los predicadores. Y viendo en Samuel, él no anduvo en cosas malas, nunca hizo algo malo. Pero es evidente que hubo tramos de su vida que anduvo en una cosa y en otra cosa, y sus hijos se torcieron. Y él sabía, hermano, porque él vio a otro líder espiritual de la nación que le había pasado esto. Él tuvo una lección muy presente. En el capítulo 2, ¿se acuerdan de Elí, el sacerdote? De una mirada, 2 versículos para recordar. Primera de Samuel, capítulo 2. Elí era el sacerdote en el templo. Era el hombre al cual Ana le confió a su pequeñito Samuel para que creciera a su lado. El sacerdote Elí tenía 2 hijos. Uno se llamaba Fines y otro se llamaba Ofni. Elí era el predicador. Era el líder espiritual de la nación. Esta porción que le voy a leer, yo no pude corroborarlo, pero aquellos que predican, dice que ya tenía 98 años Elí aquí cuando pasó esto. Pero sea cual fuere lo que diga el documento de él, esto es lo que pasó. Observe, dice Primera de Samuel 2, verso 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y por esa razón, si usted después sigue leyendo, dice que Jehová había decidido matarlo a los hijos, y los mató en una batalla. Pero dice que era muy viejo, y lo perdió de vista a sus hijos. Y en este tramo del mensaje, lo que estoy diciendo a los padres y a las madres, nunca perdamos de vista a nuestros hijos. Amén. Revisemos su celular, que se molesten, que se enojen. Amén. Escuche el reproche de ellos que le van a decir, mamá, papá, no tenés que meterte en mi vida privada. Tonto, ya me metí, si yo te cambiaba los pañales, te lavaba la cola, ¿cómo no me voy a meter en tu vida privada? Dame ese celular para acá. ¿Y quién es esta chica? ¿Es de la iglesia? ¿De dónde la conociste? ¿Y este muchacho quién es este? Así, padre, tenemos que meternos en la vida. Pero escuche, predicador, ya tienen 18 años. Ya tienen 20, pero los míos tienen 25, 30, todavía son sus hijos, métase en su vida. Amén. Mire, ¿para dónde saltó el mensaje esta mañana, no? Porque si usted no se mete en la vida de sus hijos, es porque usted anda en una cosa y en otra cosa. Es que yo vengo cansado del trabajo, luchar en el negocio, los clientes, atender, renegar con el proveedor y este otro que no me paga en fecha y que me da de a poquito la paga. Ando en una cosa, en otra cosa, no tengo tiempo para mis hijos. Mejor que se lo haga, porque si no se va a agarrar la cabeza como Samuel y como Elí. Dice que era viejo y él dice, hijos, vengan aquí un poquito. Dice, yo oigo, o sea que él no los vio. Dice, yo oigo del pueblo, hay unos rumores ahí con un tufo, un mal olor sobre ustedes. El pueblo habla de sus malos procederes. A ver, infórmenme qué es lo que están haciendo. Pero el hombre era el pastor, el predicador. Y estos estaban con mujeres ahí. Y usted imagina todo en la puerta de la iglesia, del templo. ¿Y cómo el padre no sabía? Porque andaba en una cosa y en otra cosa. Y hermanos, ahí está Samuel, y ahí está.
Y hablando un poco de memoria, ¿se acuerda de aquella historia de Lucas, el capítulo 16? Del versículo 19 al 31, el Señor nos cuenta aquella historia de un hombre que cada día hacía banquete y vestía con esplendidez. Y a los pies de él en una mesa había un mendigo que se llamaba Lázaro. ¿Se recuerdan esa historia, no? Y dice que Lázaro anhelaba tener las migajas de ese hombre. Ya lo dije alguna vez, las migajas no son esas miguitas que se les tira a la paloma. En ese tiempo no se usaba servilletas, se tomaban pedazos de pan, se limpiaba la boca, lo tiraba, y eso eran las migajas. O sea que eso comía el mendigo. Y este hombre de pronto muere y despierta en el Hades, en el infierno. Y él reconoce que está en un lugar de tormento. Y luego en pleno estado de conciencia llega a decir: Padre Abraham, yo te pido que alguien vaya a mi casa y testifique, porque tengo 5 hermanos, dice él. No quiero que vengan al infierno, no quiero que vengan a compartir este lugar de tormento. Y nosotros ahora nos preguntamos, ¿por qué ese hombre terminó ahí? Nunca tuvo tiempo para Dios. Lázaro dio testimonio de su fe, pero ese hombre andaba en una cosa y en otra cosa, y no tuvo tiempo para Dios, y tarde se acordó de Dios y de la salvación cuando ya estaba en el infierno. Ahí él recién reconoció que Cristo puede salvar, ahí recién reconoció que Dios puede librar a la gente del tormento, y ahí recién pensó en sus hermanos. Pero qué mal ejemplo que le dio durante toda su vida a sus hermanos, porque sus hermanos lo admiraban seguramente y seguían sus huellas pecaminosas, las huellas de este hombre que no tenía tiempo para Dios, porque andaba en una cosa y en otra cosa. ¿Y por dónde andamos nosotros hoy? ¿Estamos metidos en la obra de Dios? Porque alguna vez yo canté en este lugar y les oí cantar a ustedes, cosa que es difícil oírles cantar a ustedes, porque no todos cantan acá. Pero yo los oí alguna vez. Yo quiero trabajar por el Señor. Y le escuché el coro, trabajar y orar en la viña del Señor. Pero yo no los veo a todos orar y trabajar en la viña del Señor. Ya me doy cuenta por qué. Porque andan en una cosa y en otra cosa y no andamos en lo que Dios nos mandó. Yo creo que esta era una predicación para golpear el púlpito y zapatear y todo, ¿no? Pero estoy bien tranquilito porque quiero que aprendamos bien esto todo. Calmadito, tranquilo, porque necesitamos aprender, hermano. ¿Sabe una cosa que me pasa a mí? Cuando mueren nuestros padres, en la gran mayoría, casi todas las familias, hay unos líos. Que dame el terreno, que dame la plata que tenía en el banco, que dame la bicicleta, que el auto es para mí, que la moto es para vos. Ustedes ya saben todas esas historias como son. Ya saben también que nosotros éramos una familia muy humilde. Mi padre tenía algunas cosas de pesca porque con eso nos alimentaba en una parte de la niñez. Tenía una bicicleta vieja y alguna que otra cosita ahí. Pero cuando mi padre murió, el 1 de enero, miren qué manera de inaugurar el año, el 1 de enero en la madrugada del 1989, yo tenía 27 años. Mis hermanos, por supuesto que viajé al Uruguay y estuve ahí, y después que le llevamos al cementerio, mis hermanos dijeron, ¿qué cosas querés de nuestro padre? Yo le dije, ustedes compartan las cosas como quieran, yo quiero una sola cosa, una foto de papá y de mamá. Y esa foto la tengo en la mesa de luz. Y la miro todos los días la miro. Ya pasó más de 30 años, pero la miro todos los días. Y les cuento eso porque usted puede tener su papá y su mamá en vida. Y capaz que su papá y su mamá están allá en Bolivia. Y quizás algunos de sus padres están en el campo.
Pero ya las señales de humo se inventaron. Mándele señales de humo. Dígale, papá te amamos, mamá te amamos. Porque usted se olvida de sus padres. Porque anda en una cosa y en otra cosa. Y la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. Y si usted los tiene, acuérdese de ellos. Llámelo si hay un teléfono, ahora hay celular. Mándele un mensaje al tío que vive en la ciudad y que vaya al campo y que le diga, allá tu hijo en Buenos Aires, te recuerda, te ama, ora por vos. Y aunque hoy no vale nada, mándele un billetito, porque para eso hemos venido acá, ¿no? Para ayudar a nuestros padres. Y usted dice, ¿cuándo fue la última vez que hablé con mamá? ¿Por qué no lo hago toda la semana? Porque ando en una cosa y en otra cosa. Y usted está deshonrando a Dios porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, tenelos allá arriba. Ese es el mensaje en esta mañana. Tenemos que revisar nuestra vida, hermano, porque la vida se nos va y no hacemos las cosas que Dios nos manda. Y todo con ese argumento de que andamos en una cosa y en otra cosa. En una cosa y en otra cosa. Ahora yo no digo que usted anda en cosas malas. Ni pasó por mi mente eso. Y alguno dice, menos mal. No, usted puede andar en cosas buenas. Es más, usted puede venir frente a mí y me dice, esto es mi horario de trabajo, me levanto a las 6 de la mañana, me tomo el 63, el 53, el 680, no sé qué colectivo va. Algunos días tengo que salir corriendo porque voy en remisa así, porque tengo que llevar a mi hijo a tal lado, al médico, al colegio, lo que fuera. Usted me puede mostrar toda su agenda y yo sé que usted anda en cosas buenas, pero no anda en las cosas de Dios. Anda en una cosa y en otra cosa. Yo no digo que usted sale de baile y que sale... Me acuerdo de un compañero de estudio, yo andaba en la tomatera, un chileno era. Yo creo que usted no anda en esas cosas. Que usted está trabajando, yo creo que algunos trabajan y estudian. Mi hija, una es profesora, trabaja no sé en cuántos colegios, como 8 o 10 colegios, todos los días sale a enseñar. Y ahora está haciendo una carrera todavía. Y tiene su esposo y tiene sus hijos. Mi otra hija me dijo esta mañana, yo tengo 3 trabajos y estudia en la universidad también. Ya se recibió, pero están buscando otro título. Pero ellos todos los sábados y los domingos no están en la iglesia. No andan en cosas malas, pero no están haciendo las cosas que Dios dice. ¿Y cuál es la razón? Andan en una cosa y en otra cosa. A todos nos pasa esto. Por eso esta mañana este mensaje es para revisar nuestra vida. ¿En qué andamos nosotros? ¿Hacia dónde estamos enfocados en nuestra vida cristiana? Como iglesia, ¿realmente estamos en el rumbo correcto o andamos en una cosa y en otra cosa? Porque a aquel soldado se le confió un prisionero y se le escapó, se le fue. Era lo único que tenía que hacer. Dios nos ha pedido a nosotros, hermanos, hacer discípulos, bautizar, enseñar. Dios nos ha pedido ser santos porque Él es santo. Dios nos ha pedido, hermano, orar en todo tiempo, con toda súplica. Dios nos ha pedido, hermano, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La mayoría de esas cosas no las estamos haciendo porque andamos en una cosa y en otra cosa. Así que hoy nos vamos a mirar en el espejo. Y hermano, no perdamos de vista lo que Dios nos encargó. Y animémonos unos a otros en esas cosas que Dios nos encargó. Tengamos cuidado, hermano. No estemos distraídos. No estemos ocupados en cosas que Dios no nos pidió. ¿Se acuerdan aquella historia que nos contó el Señor Jesús en Lucas capítulo 10 de un hombre que salió de Jerusalén rumbo a Samaria, fue asaltado en el camino, apaleado, tirado, medio muerto, dice la Biblia? Y se acuerda que pasó un levita y dice la Biblia que lo vio y siguió de largo. Y después vino un sacerdote y lo vio al malherido y siguió de largo. Y menos mal que apareció el buen samaritano, ¿no? Para levantarlo.
Pero ¿quién de ustedes diría en esta mañana, ese levita era un desgraciado, era una mala persona? Yo creo que no podemos decir eso. Pero quizás lo que ese levita no se detuvo, porque él estaba metido en una cosa y en otra cosa. Y el sacerdote estaba en su mundo religioso, en una cosa y en otra cosa. No tuvo tiempo de atender al herido. Y nosotros, hermanos, vivimos en un mundo malherido, vivimos en un mundo postrado, están al costado del camino, tenemos que traerlos al Señor, tenemos que ser nosotros los nuevos samaritanos, tenemos que dejar de ocuparnos en una cosa y en otra cosa y hacer lo que Dios nos mandó y levantar a aquellas víctimas de Satanás, aquellos que son esclavos del pecado, extenderles la mano, levantarlos y traerlos al camino del Señor. Una cosa le dijo el Señor Jesús a Marta, y María eligió la buena parte. Pero ¿por qué Marta no estaba a los pies de Jesús? Porque andaba en una cosa y en otra cosa. Estaba lavando platos, arreglando las cortinas, extendiendo la sábana, trapeando el piso. Pero su hermana estaba a los pies de Jesús. Su hermana lo aprovechó al Señor. Pero Marta no, porque andaba en una cosa y en otra cosa. ¿Era malo limpiar la casa? No. Yo sé que a las mujeres aquí, a la mayoría, quizás a ninguna le gusta planchar. Pero me voy a sacrificar, voy a planchar. Pero usted plancha, los sábados a las 6:30 empieza a planchar, y a esa hora estamos empezando la reunión acá. ¿Es malo que tenga la ropa prolija de sus hijos, la suya propia, la de su esposo? No, no es malo, es buenísimo. Pero usted anda en una cosa y en otra cosa, y no está en lo que Dios le pidió. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Para ir terminando, el diablo trabaja mucho. Y el diablo está muy interesado en que usted y yo estemos involucrados en una cosa y en otra cosa. El año pasado, 2 veces, este año, 1 vez. Recuerdan que hicimos una reunión en un horario especial y yo le escribí, hermano, la predicación va a ser 11:30, porque tenía que ir a hacer un trabajo en el fútbol. Yo no falté a la iglesia, lo importante era estar aquí. Yo vine y prediqué, solamente que me fui un rato antes que terminara la reunión. Yo no iba a andar en una cosa y en otra cosa, primero Dios. Así dicen los mexicanos cuando hablan, dicen, primero Dios, a mí me gusta eso. En el Uruguay decían Dios mediante, oye, pero me gustan los mexicanos, primero Dios. Y después las otras cosas, hermano. Porque el diablo está interesado de mantenernos ocupados. Es más, el diablo hasta nos da los argumentos. Cuando el predicador te diga, ¿qué pasó, hermanito, hermanita, que no lo vi en la reunión? Y usted dice, no se imagina, mire lo que hice. Y le detalla toda su agenda. ¿Cuántas cosas malas hay en su agenda? Ninguna. Pero no estuvo en la obra de Dios. Pero sí anduvo en una cosa y en otra cosa. El soldado se le confió al prisionero y lo perdió. Y hermano, me voy a bajar de este púlpito diciendo, estemos atentos. Porque el libro de Job nos enseña que Dios lo encaró a Satanás y Dios le hizo esta pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Y qué le dijo el diablo? Dice, vengo de rodear la tierra. ¿Y qué andaba haciendo en la tierra? Llenándole la mente a los habitantes de este mundo que anden en una cosa y en otra cosa y no atiendan a Dios. Ese texto, hermano, nos enseña de cómo se mueve el diablo, cómo trabaja. Hermano Claudio leyó 6:10 de Efesios y el 11. Dice que tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. Y luego decía, porque están las acechanzas del diablo. La palabra acechanza es la idea de una bestia salvaje que nos anda ahí olfateando, esperando su oportunidad. Así anda él. Él quiere llenar nuestra cabeza de actividades que no son malas, pero que nos alejan de Dios. En otras palabras, el diablo viene y nos llena la cabeza de actividades para que nuestra vida esté en una cosa y en otra cosa.
Y llega a las 9 de la noche y tenemos un sueño insoportable. Las 10 de la noche y ya estamos ahí. Planchando la oreja, estamos ahí, ¿no? Y hermanos, después nos sentimos frustrados, nos sentimos insatisfechos. Y todo porque no estamos discerniendo bien nuestra vida. No estamos dejando que Dios organice nuestra agenda. Si usted leyó la invitación que le envié a todos ayer, decía: organice su agenda para que venga a la casa de Dios y juntos buscar bendición. Tenemos un problema en la agenda, hermano, tremendo. Cuando miramos la agenda, toda nuestra vida está en una cosa y otra cosa, y no estamos en la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, que Él nos ayude a estar en el lugar correcto. Que Él nos ayude, hermanos, a enfocarnos en lo correcto. Que Él nos ayude a involucrarnos en aquellas cosas que son eternas, no en las pasajeras, en las temporales. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener nuestra vida conectada a las cosas espirituales. Hoy necesitamos, hermanos, mirarnos en el espejo, pero necesitamos una mirada distinta. No mirarnos si necesitamos un corte de pelo. No mirarnos, hermanos, si necesitamos una cremita para combatir las arrugas. No mirarnos en el espejo para lamentarnos y decir: la vida ya, los años se me vienen encima. No, demos una mirada distinta. Y miremos el espejo de nuestra alma, en qué estamos involucrados. Si estamos nosotros cumpliendo con las cosas que Dios nos ordena. Porque si el espejo nos revela que andamos en una cosa y en otra cosa, y no en las de Dios, hoy necesitamos cambiar. Hoy es como 21 de mayo del 2023. Estoy en tiempo y espacio. Estoy ubicado el día que estoy viviendo, ¿no? Amén. Hoy es el día que podemos mirarnos al espejo. Y quizás algunos digan: Dios, perdóname, reconozco, el diablo me engañó, mira, me metió en esta actividad, en aquello, en lo otro. En las reuniones con los vecinos, en la seguridad, en las cámaras del barrio. Me metió en esa actividad del colegio, en la cooperativa del colegio. Me metió en aquella otra actividad. Son todas cosas buenas y necesarias. Y no me quedó tiempo para la obra de Dios. Hace ya exactamente 20 años un pastor vino y me contó, en la ciudad de San Pedro, Jujuy. Dice: esos hermanos que estaban hablando conmigo me contaron que el domingo el culto duró 3 horas. Y todo aquello era música y danza, en una iglesia bautista era. Y todo aquello era así, dice, cuando faltaban 10 minutos para terminar las 3 horas de reunión, dice que el pastor le dijo: hermanos, discúlpenos, dice, nos olvidamos de la predicación. ¿No? Se ocuparon de la música, de los anuncios, de los temas sociales de la iglesia. Se ocuparon de una cosa y de otra cosa y se olvidaron de la predicación. El propósito por el que venimos a encontrarnos con un Dios vivo y con una palabra viva. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, nuestra mente no tiene que estar en una cosa y en otra cosa. Tenemos que estar aquí en la comunión con el Señor. Buscarlo al Señor. Y no lo hemos logrado tanto, por lo tanto necesitamos que Dios nos ayude. Que Dios nos dé de esa sabiduría. La Biblia enseña en la carta de Santiago que Dios, si le falta sabiduría, pídasela a Dios, dice. Porque Dios, ¿qué hace? Dice, se la da abundantemente. Y necesitamos que Dios nos haga sabios de una vez, hermano. Y que el diablo no nos engañe. Y que nosotros estemos firmes en la obra del Señor. Y que podamos cantar, sintiéndolo en el corazón, retumbando en el alma, trabajar y orar en la viña del Señor. Quiero ser un obrero de valor y ocupado siempre estar en la viña del Señor. No en una cosa, no en otra cosa, en la viña del Señor. Hablemos con Dios, hermanos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana que trajimos una historia bíblica
desconocida, un poco extraña, pero que nos transmite una gran lección en esta mañana. Y que esa historia Dios pueda trabajar en nuestra vida para poder mejorar nuestro testimonio, nuestra comunión contigo, que podamos mejorar nuestra vida de servicio, Señor. Que tú nos ayudes en esta mañana. Es cierto que andamos distraídos, andamos ocupados en otras cosas, pero necesitamos estar contigo, Señor. Ayúdanos, atráenos más a ti, Padre. Obra, Señor, para que podamos disfrutar de ese compañerismo en Cristo. Que esta palabra que es viva y eficaz hoy pueda trabajar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu bendición, cada uno de nosotros. Obra, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra. Si Dios en esta mañana no fue mudo con usted, si Dios hoy habló a su vida, pues corrija del modo que Dios nos indica. No andemos en una cosa y en otra cosa. Decidamos por andar en el camino del Señor de verdad.